Muy buenas noches, estimado doctor. Me presento, mi nombre es Irene Lomas, junto con mis compañeros Xiomara Alvarado, Mauricio Ros y Curichango. Vamos a realizar una simulación de audiencia sobre el hurto de un teléfono celular en un local comercial. Siendo las 10 de la mañana del día 20 de abril del 2026, se instala la presente audiencia contra el ciudadano Carlos Mendoza por el presunto delito de hurto tipificado en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal. Esta diligencia se desarrolla conforme con el artículo 635 hasta el 640 del COI, normas que regulan el procedimiento directo dentro del sistema procesal penal. Asimismo, esta juzgadora recuerda a las partes que toda la actuación judicial debe respetar las garantías establecidas en el artículo 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, particularmente el derecho del debido proceso, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, la indemnización y la contradicción. El caso que hoy nos ocupa se refiere a la presunta sustracción de un teléfono celular marca Samsung Galaxy modelo A54, perteneciente al ciudadano Mauricio Veloz. Hecho ocurrido en el centro comercial La Bahía de la ciudad de Guayaquil. Durante esta audiencia, escucharemos las partes procesales. Se practicarán pruebas testimoniales y documentales y posteriormente este tribunal emitirá una resolución motivada conforme a derecho. Solicito a todas las partes que mantengan el debido orden y el debido respeto correspondiente durante el desarrollo de esta diligencia. De acuerdo con la parte policial y los elementos recabados de la investigación previa el día 15 de abril del 2026, aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos, el ciudadano Carlos Mendoza habría tomado sin autorización un teléfono celular que se encontraba sobre el mostrador de un local comercial. Según el relato de la víctima, el señor Mauricio Veloz se encontraba realizando compras cuando dejó momentáneamente el dispositivo sobre el mostrador, mientras revisaba unas prendas de vestir. Instantes después notó la desaparición de su teléfono celular y solicitó ayuda al personal de seguridad del centro comercial. Las cámaras de vigilancia registraron a un ciudadano tomando el teléfono y alejándose rápidamente del lugar. Personal de seguridad retuvo al sospechoso hasta la llegada de la Policía Nacional. El dispositivo fue recuperado de manera inmediata. La Fiscalía formuló cargos por el delito de hurto previsto en el artículo 196 del Código Orgánico Penal y solicitó la aplicación del procedimiento directo conforme al artículo 640 del mismo cuerpo legal. Pido a las partes que se identifiquen, por favor. Buenas noches, estimado docente y compañeros. Buenos días, señora jueza. Comparece la Fiscalía General del Estado, representada por la abogada Xiomara Alvarado, en calidad de fiscal del caso. La otra parte. Señora abogada Curichango, ¿se encuentra presente? Perdón, señora jueza. Proceda.
Yo soy la defensa técnica del ciudadano Carlos Mendoza. Buenos días, doctora. Mi nombre es Mauricio Veloz y comparezco en calidad de víctima dentro de esta causa penal. Bueno, se declara instalada la audiencia, se recuerda a las partes procesales que deberán actuar con respeto, lealtad procesal y apego a las normas constitucionales y legales vigentes. Fiscalía, le cedo la palabra para que exponga la teoría de su caso. Gracias, señora jueza. La Fiscalía demostrará durante esta audiencia que el ciudadano Carlos Mendoza sustrajo ilegítimamente un bien mueble ajeno perteneciente al señor Mauricio Veloz, conducta que se adecua al tipo penal de hurto previsto en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal. La teoría del caso de Fiscalía se fundamenta en que el procesado aprovechó un momento de descuido de la víctima para tomar el teléfono celular y alejarse del lugar, sin autorización alguna. Posteriormente fue retenido por personal de seguridad y entregado a la Policía Nacional en situación de flagrancia. Fiscalía cuenta con suficientes elementos de convicción, entre ellos el testimonio directo de la víctima, el parte policial de aprehensión, el acta de cadena de custodia, el acta de reconocimiento del objeto recuperado, el informe de videovigilancia y las grabaciones obtenidas del sistema de cámaras de seguridad. Todos estos elementos serán presentados y valorados conforme a las reglas establecidas en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, relativo a la valoración de la prueba. La Fiscalía demostrará no solo la existencia material de la infracción, sino también la responsabilidad penal del procesado, por lo que solicitará una sentencia condenatoria y la correspondiente reparación integral a favor de la víctima. Abogada de la defensa, le cedo la palabra, por favor. Gracias, señora jueza. La defensa técnica sostendrá que existen dudas razonables respecto a la intención dolosa atribuida al ciudadano Carlos Mendoza. Mi defendido manifiesta que encontró el teléfono aparentemente abandonado y que su intención era entregarlo posteriormente al personal del establecimiento. Es importante señalar que en este caso no existió violencia, intimidación, amenazas ni daños al material, al dispositivo móvil. Tampoco existe prueba plena que demuestre de manera indubitable la intención de apropiarse definitivamente del bien. La defensa cuestionará la claridad de las grabaciones de seguridad y la interpretación subjetiva realizada por la Fiscalía respecto a la conducta del procesado. Conforme al artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Toda persona se presume inocente mientras no exista sentencia ejecutoriada que determine su responsabilidad. Además, el principio indivio pre reo obliga a resolver cualquier duda a favor del procesado. Por ello, solicitamos que se valore todas las pruebas de forma objetiva y respeten plenamente las garantías constitucionales de nuestro defendido. Que pase la víctima para que Fiscalía le haga las preguntas. Gracias, señora jueza. Fiscalía llama a declarar al señor Mauricio Veloz. Señor Mauricio Veloz, recuerde que tiene la obligación legal de decir la verdad. ¿Jura usted decir toda la verdad en esta audiencia? Sí, juro. Fiscalía, proceda. Indique, señor Mauricio, al tribunal qué ocurrió el día de los hechos. Bueno, el día de los hechos me encontraba realizando compras en un local del centro comercial La Bahía. Mientras observaba unas prendas de vestir, dejé mi celular sobre el mostrador
por unos segundos. Cuando volteé nuevamente, el teléfono ya no se encontraba. Al inicio pensé que quizás lo había movido del lugar, pero inmediatamente me preocupé y pedí ayuda al personal de seguridad. Revisando las cámaras de vigilancia y observaron que un hombre tomó mi celular y alejándose rápidamente del sitio. Me sentí muy angustiado porque el teléfono contenía información personal, contactos de trabajo, fotografías importantes para mí y mi familia. Afortunadamente, el personal de seguridad logró, logró detener al sospechoso y posteriormente la policía recuperó el dispositivo. ¿Puede identificar a la persona que observó en las grabaciones? Sí, es el señor que se encuentra sentado junto a su defensa. ¿Usted autorizó en algún momento que esa persona se llevara su teléfono celular? No, jamás le di la autorización. ¿El teléfono fue recuperado? Sí, fue recuperado pocos minutos después. No más preguntas. Abogada de la defensa, tiene la... Señor Mauricio Veloz, usted ha indicado que no vio directamente al señor Carlos Mendoza tomar su celular. ¿Es correcto? Sí, lo observé después mediante las cámaras. Entonces, usted no puede afirmar personalmente cuál era la intención exacta de mi defendido. No puedo saber lo que pensaba, pero tomó mi celular y se fue. ¿El señor Mendoza utilizó violencia o amenaza? No, ¿Existió daño al dispositivo? no, ¿El teléfono fue recuperado inmediatamente? sí. ¿Mi defendido colaboró cuando fue retenido? Según escuché, sí entregó el teléfono. No más preguntas. Bien. Fiscalía, por favor, proceda con la prueba documental. Fiscalía incorpora como prueba documental, primero, el parte policial de aprehensión en flagrancia. Segundo, el acta de cadena de custodia. Tercero, el acta de reconocimiento del teléfono celular. Cuarto, el informe de videovigilancia. Quinto, registro fotográfico del objeto recuperado. Solicitamos que estos elementos sean valorados conforme a derecho, de acuerdo con los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Integral Penal, referentes a la valoración y legalidad de la prueba. Abogada de la defensa, ¿qué tiene por decir? La defensa solicita que se considere especialmente la ausencia de elementos suficientes que acrediten una intención dolosa inequivocada. Eso se tendrá presente al momento de resolver el caso. Por Fiscalía, proceda con su alegato final. Señora jueza, la Fiscalía considera que durante esta audiencia se ha demostrado de manera clara, precisa y suficiente tanto la existencia material de la infracción como la responsabilidad penal del ciudadano Carlos Mendoza. Las pruebas practicadas en audiencia guardan coherencia entre sí y permiten concluir que el procesado tomó un bien ajeno, sin autorización de su propietario, conducta que se adecua plenamente al artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal. La víctima explicó detalladamente cómo ocurrieron los hechos y manifestó que jamás autorizó al procesado a llevarse su teléfono celular. Asimismo, el informe de videovigilancia evidencia el momento en que el ciudadano tomó el dispositivo y abandonó el lugar. Debe destacarse que la aprehensión se produjo en situación de flagrancia, elementos que refuerzan la responsabilidad del procesado. Además, el objeto sustraído fue recuperado mientras aún se encontraba en poder del acusado. La defensa ha señalado la supuesta ausencia de intención dolosa. Sin embargo, ninguna persona que verdaderamente pretenda devolver un objeto ajeno
se retira apresuradamente del lugar, sin comunicar el hallazgo al personal de seguridad o al propietario. Fiscalía recuerda que el sistema penal ecuatoriano protege el derecho a la propiedad y sanciona toda conducta encaminada a la apropiación ilegítima de bienes ajenos. Por todo lo expuesto, solicitamos que se declare la culpabilidad del ciudadano Carlos Mendoza como autor del delito de hurto. Se imponga la pena correspondiente conforme al Código Orgánico Integral Penal y se disponga la reparación integral a favor de la víctima. Abogada de la defensa, su alegato final, por favor, proceda. Señora jueza, la defensa considera que durante esta audiencia no se ha logrado destruir plenamente el estado constitucional de inocencia del ciudadano Carlos Mendoza. La propia víctima reconoció que no observó directamente a mi defendido tomar el teléfono celular, sino que lo identificó posteriormente mediante cámaras de seguridad, cuya claridad y precisión han sido cuestionadas por esta defensa. Además, no existió violencia, intimidación ni daños materiales al bien. El teléfono fue recuperado de manera inmediata y mi defendido colaboró con las autoridades al momento de la intervención policial. Solicitamos a su autoridad que valore estos elementos con objetividad y aplique el principio de dubio pro reo en casos de existir duda razonable respecto a la intención dolosa. De manera subsidiaria, en caso de que se determine responsabilidad penal, solicitamos que se considere la ausencia de antecedentes penales, la colaboración mostrada por el procesado y los principios de favorabilidad y mínima intervención penal establecidos en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Por ello, pedimos una mínima y medidas alternativas compatibles con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Bueno, luego de escuchar las partes procesales, practicar la prueba testimonial y la documental, analizaré legalmente los elementos incorporados en audiencia. Este tribunal realiza las siguientes consideraciones. Número 1. Se encuentra plenamente comprobada la existencia material de la infracción penal de hurto prevista en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal. Número 2. El testimonio de la víctima conjunto con el informe de videovigilancia, el parte policial y las pruebas documentales permiten concluir que el ciudadano Carlos Mendoza tomó un bien ajeno sin autorización del propietario. Número 3. La aprehensión en flagrancia y la recuperación inmediata del teléfono celular constituyen elementos relevantes para acreditar la responsabilidad penal del procesado. Cuarto, esta juzgadora considera que la teoría de la defensa no logra desvirtuar los elementos de convicción presentados por Fiscalía, pues no existe evidencia objetiva de que el procesado hubiera intentado devolver voluntariamente el dispositivo. En consecuencia, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y la ley, este tribunal declara la culpabilidad del ciudadano Carlos Mendoza como autor del delito de hurto. Se impone la pena correspondiente conforme a derecho y se dispone como medida de reparación integral de devolución del dispositivo a la víctima. Las partes quedan legalmente notificadas en esta decisión. Se da por concluida la audiencia. Como conclusión del juez, con base en todas las pruebas
actuadas en audiencia. Esa juzgadora concluye que se ha acreditado tanto la existencia material de la infracción penal como la responsabilidad del ciudadano Carlos Mendoza. La resolución emitida respeta los principios constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica, contradicción, motivación y tutela judicial efectiva, previstos en el artículo 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, este tribunal deja constancia de que todas las partes procesales tuvieron oportunidad de intervenir, presentar pruebas y ejercer plenamente su derecho a la defensa, dentro de un proceso transparente y conforme a derecho. La Administración de Justicia tiene como finalidad garantizar la convivencia social, proteger los derechos de las víctimas y asegurar que toda actuación judicial se encuentre fundamentada en pruebas legales obtenidas y valoradas de forma objetiva. Como conclusión final de la Fiscalía, concluyo que conforme al artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal, se ha demostrado plenamente que el ciudadano Carlos Mendoza sustrajo ilegítimamente un bien ajeno, perteneciente al señor Mauricio Veloz. Las pruebas practicadas durante esta audiencia resultan coherentes, suficientes y legalmente válidas. El testimonio de la víctima, el informe de videovigilancia del parte policial y las actas incorporadas permiten establecer de manera clara la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. La aprehensión en flagrancia constituye un elemento determinante dentro de esta causa, pues el procesado fue retenido mientras aún tenía el teléfono. Esto confirma la teoría del caso sostenido por Fiscalía desde el inicio de la investigación. La Fiscalía considera que la conducta desplegada por el acusado vulneró el derecho de la propiedad de la víctima y generó afectaciones emocionales y patrimoniales que justifican la intervención del sistema penal. Asimismo, este proceso se desarrolló conforme al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, respetando plenamente las garantías constitucionales y procesales de todas las partes intervinientes. Por todo ello, la Fiscalía ratifica su solicitud de sentencia condenatoria, la imposición de la pena correspondiente y la aplicación de medidas de reparación integral hacia la víctima, garantizando así la protección de sus derechos y el cumplimiento de la ley. La defensa técnica del ciudadano Carlos Mendoza concluye que durante el desarrollo de esta audiencia extendieron elementos que debieron generar duda razonable respecto a la intención dolosa atribuida a nuestro defendido. Si bien se produjo la recuperación inmediata del teléfono celular, también quedó demostrado que no existió violencia, intimidación ni daño al material. Además, el procesado colaboró con las autoridades y no posee antecedentes penales. La defensa considera que el derecho penal debe aplicarse respetando los principios de mínima intervención y proporcionalidad, evitando sanciones excesivas cuando existen circunstancias atenuantes relevantes. Asimismo, reiteramos que la Constitución de la República del Ecuador reconoce el principio de presunción de inocencia y el principio de dubio pro reo, garantías fundamentales que deben prevalecer en todo el proceso penal. En caso de haber determinado responsabilidad penal, solicitamos que se considere la conducta colaborativa del procesado, su situación personal y la ausencia de antecedentes para la imposición de una pena reducida y medidas alternativas que favorezcan su reinserción social. Como víctima dentro de este proceso, considero que la actuación de las autoridades permitió garantizar
mis derechos conforme a la Constitución de la República del Ecuador y al Código Orgánico Integral Penal. La pérdida momentánea de mi teléfono celular se generó preocupación, angustia e inseguridad, ya que el dispositivo contenía información personal laboral importante. Agradezco la rápida intervención del personal de seguridad y de la policía, quienes actuaron oportunamente para recuperar el bien sustraído. Al poner al sospechoso a órdenes de las autoridades competentes, la decisión judicial adoptada en esta audiencia se representa una respuesta legal frente al delito cometido y contribuye al fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Espero que situaciones como esta sirvan también para crear conciencia sobre el respeto a la propiedad ajena y la importancia de actuar siempre conforme a la ley y los valores de convivencia social. Muchas gracias.